de que bajo la categoría de common people que tú estás tratando, también existan actitudes que no son tan marcadas. Tú aquí presentaste, evidentemente, la argumentación, una serie de recuerdos de personas que manifestaban pues toda una serie de tópicos del discurso de la dictadura, etc. Pero ¿son esas actitudes siempre de esa manera cuando se corresponden con ese perfil? ¿O también se encuentran cuestiones que pueden resultar contradictorias? Como por un lado, que pueda suceder eso y que alguna de esas personas haya estado votando, por ejemplo, a Néstor Kirchner y apoyando todo el proceso de recuperación de la memoria. Quiero decir, ¿eso es necesariamente contradictorio? O quizá hay algún matiz más, o a lo mejor tendríamos también que intentar buscarlo. No sé si me explico un poco lo que quiero decir. Si dentro de esa common people también hay matices muy importantes, ¿no? Sí, a mí me parece que hay un elemento fundamental, o sea, que digamos, la aceptación por parte de ese sector de la realidad social, también de una realidad social como la dictadura, no es un hecho, o sea, la naturalización de esta realidad tiene que ver con una actitud social, por así decirlo, con algo naturalizado, ¿no? Por los mismos sectores populares que yo investigo. Entonces, digamos, eso no tiene que ver necesariamente con una toma de conciencia de que prefiero la dictadura a la democracia. Y en general yo creo que esto plantea la necesidad de mirar claro, a cómo los sectores populares viven en un proceso autoritario en un plazo más, en un periodo con una cronología más amplia, ¿no? O sea, cómo las generaciones, qué tipo de vínculo establecen las generaciones con la política, si algo absolutamente negativo en absoluto, si una democracia es mejor que una dictadura y por qué, cuándo realmente estos sectores populares se ven afectados, qué es lo que más les afecta, ¿no? Estas como cuestiones generales. Y ahí, por ejemplo, me llamó mucho la atención, o sea, al principio me llamó la atención, pero después no tanto, que en el 80, cuando la fábrica cambia de nombre a una reestructuración muy fuerte que lleva a que la mitad de los trabajadores sean despedidos o suspendidos por un periodo más amplio, este hecho represente como un corte en la memoria de las personas, ¿no? Como algo que le afecta en lo cotidiano realmente, respecto de digamos, algo como la política que se ve como algo alejado, como algo no necesariamente tan central, digamos. No sé si esto contesta a tu pregunta, digamos. No, sí, sí. Podemos hablar más, claro, vamos a tener más oportunidad. Bueno, moitas gracias, Camilo. Vou vos propoñer unha pequena modificación. Como nos alongamos un pouquiño máis neste momento, tiñamos xogados con un pouquiño de marxe, eu vos propoño que fagamos agora unha pequena pausa ata o que serían as 11, fundamentalmente porque eu me quería tomar un café, como suponga, e entón, se vos parece, ás 11 retomamos a sesión con Lisandro e xa seguimos a continuación, xa sin pausa, porque o que nos queda ao final, que son as conclusiones, creo que podemos facer a continuación. Hacemos así, entón retomamos ás 11, vale? Gracias.